No solamente el aprender el braille es una enseñanza para mis compañeros, sino también como el darse cuenta de las herramientas que pueden inventarse. Y algo hay que reconocerle a nuestros estudiantes en la licenciatura de Ciencias Sociales es la curiosidad. La fotografía para generar fotolibros, ¿no? A través del ejercicio de los conflictos, una interpretación. Entonces me causa en este momento curiosidad y me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo tomaría Julián una foto? Estamos de regreso en esta segunda temporada de Voz Sin Guión. Por supuesto con Sandrita, una de nuestras invitadas y participantes permanentes, y hoy con otras dos personas que han hecho que los procesos de juventud en la Casa de la Juventud se dinamicen de una manera extraordinaria. La profesora Yanira Chaparro Sánchez, una mujer extraordinaria que ha dedicado su vida a la academia y a la transformación social desde las aulas educativas, y por supuesto alguien que no puede faltar, un estudiante revelación. Hoy estamos también con Juli. ¿Cómo estás, Juli? Bien, Dani, bien. Me encanta. Él no nos puede ver en este momento, pero de noche es Daredevil, o sea, hace de justiciero nocturno. De justiciero. Eso, la verdad, pocas personas lo ven. Pero bueno, lo saben, lo ven, pero bueno, no importa. Sí. Lo que nos tiene aquí el día de hoy es porque venimos a hablar de algo muy interesante que hemos realizado con la profesora Yanira y sus estudiantes durante los últimos 2 años. Un proceso que nos ha dejado grandes aprendizajes, grandes lecciones y por supuesto ese sentido de transformación real por lo social y por supuesto también la educación inclusiva. Sandra, cuéntanos qué es eso que hemos venido trabajando con la profe Yanira y entremos en materia con estos temas que realmente generan cambios estructurales. Hola a todos, bienvenidos a Voz Sin Guión nuevamente. Bueno, realmente es un proceso maravilloso, un proceso muy bonito, un proceso de transformación, un proceso vivencial, experiencial también, en donde tiene dos miradas pues totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es lo que vemos nosotros y otra cosa es lo que ve, digamos, el estudiante o en este caso la profe Yanira. Son dos miradas distintas, obviamente. En mi caso puedo decir que ha sido un proceso muy bonito, ver cómo llegan los chicos de pronto sin tener un conocimiento previo al respecto a la situación y pues ver cómo van transformando y cómo van implementando dichos aprendizajes a su diario vivir y en la academia obviamente y pues desde su profesión. Entonces pues es un proceso maravilloso que se ha venido llevando a cabo. Profe, cuéntanos. Bueno, un saludo, hola para todos. Para mí es grandioso estar acá, porque es un espacio diferente, es un espacio donde veo a Julián, a nuestro estudiante estrella, en otra dimensión. No habíamos compartido como este espacio, ¿cierto? Sí. Con Daniel, con Sandrita, y se trata de decir no solo lo interesante, lo estructural, lo bueno que ha sido, sino también lo chévere. Y también decir lo que, siendo no chévere, nos ayuda a seguir mejorando todos los procesos desde la universidad y con ustedes en la Secretaría de Gestión Social, a quienes yo les agradezco infinitamente. He aprendido a quererlos, he aprendido a reconocerlos de otras maneras, más allá de lo académico. A veces nos quedamos mucho en lo académico, ¿no, Julián? ¿Qué piensas? Sí, señora. Sí, no, a veces mucho en lo académico y no se comparte un poquito más allá en lo personal, que también es importante. Eso nos deja pensar y nos deja también en el tintero varias cosas, porque hoy venimos a hablar de algo que lidera la profe Yanira también dentro de su sentir con sus estudiantes, y es el CAC, que es el Centro de Aprendizaje Cultural Paciencias, desde donde su trabajo y también con una serie de propuestas muy innovadoras decidimos darle un proceso muy importante o colocarlo en la agenda, y era la inclusión. Porque nos encontramos en una universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Estamos de hecho grabando en un lugar que hasta hace unos meses fue un lugar emblemático y bonito para nosotros, porque tuvimos esa graduación de esa primera cohorte, y todo nace también por Julián y otros estudiantes, ¿no? Y es que Julián pues es una persona que es ciega y que se enfrenta a unos retos y a unos desafíos dentro del quehacer diario, en su sentir académico, en su sentir personal, en la forma en que se concibe el mundo. Y en algún momento nos sentamos a dialogar entre todos y dijimos, bueno, qué interesante sería que los estudiantes que estudian licenciatura en sociales empiecen a generar unos procesos de aprendizajes internos donde, quién quita, más adelante también como educadores en aulas educativas, pues puedan encontrar estudiantes con esta discapacidad. Y ahí empezó todo, ¿no? ¿Sí o no, Juli? Sí, señor.
¿Cómo sentiste tú este proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo interrelacionaste con tus compañeros? ¿Qué sientes que sucedió durante ese semestre, casi dos, que estuvimos allí? También aprendiendo de la mano del profesor Carlos Mendieta, al cual extendemos nuestros saludos por su compromiso, porque también es una persona que es ciega y que ha hecho unos procesos de sensibilización importantes a lo largo del municipio de Fusagasugá. No, pues la verdad fue una experiencia muy chévere porque pues yo al estudiar la licenciatura ahorita tengo como un panorama más amplio de esa visión inclusiva porque pues digamos que estoy en ambos lados, ¿no? Fui y soy todavía estudiante, entonces veo como esa parte de alumno con discapacidad, pero pues también ya ahorita, por ejemplo, empezando las prácticas ya tengo que ver el otro lado, el profesor que tiene que enseñarle a personas con discapacidad. Entonces digamos que estos espacios como el aprendizaje de estos saberes como lo es el braille son muy importantes y pues de la mano con mis compañeros del semestre, que pues yo por mi experiencia personal pues ya tenía que, bueno, ya conocía el braille, ¿no? Ellos no, ellos hasta ahora estaban como viendo el braille gracias al profe Carlos y ahí de la mano con el profe y pues conmigo, que también ahí apoyándolos. Fue como muy interesante ver cómo se interesaban ellos por el tema, ¿no? Cómo esto les tocaba y cómo realmente en algunos más que en otros, pero digamos que en la mayoría se notaba como la vocación, las ganas de aprender esto, pues para realmente poder aplicarlo en caso tal de que se necesite en un aula. Eso fue muy interesante para nosotros porque yo acepto que en medio de mi ignorancia personal pensé que era muy difícil aprender braille o que se requerían algunos elementos, algunos instrumentos pues especializados para la enseñanza del mismo, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando llegan un día con cubetas de huevos y pimpones? ¿No? Para ti, ¿cómo fue ese momento, Sandrita, también de entenderlo? Y sobre todo, ¿cómo se compone y teniendo toda una cubeta con 30 espacios, circunscribirse a unos huequitos muy específicos y que el solamente hecho de cambiar una bolita de posición en la misma cuadrícula, pues cambia completamente la palabra, ¿no? Bueno, realmente lo que mencionas es cierto y bueno, sí hay equipos especializados, sí están las regletas, sí están estas cosas especializadas para enseñar y pues para hacer la lectura de este lenguaje. Pero pues es sorprendente ver cómo Carlitos lo pudo enseñar de esta manera tan dinámica y tan simple. Digamos que uno lo ve como simple, pero pues realmente tiene un trasfondo bien especial y es cómo funcionan los circulitos con las pepitas tan chiquiticas que tienen las regletas. Entonces, obviamente fue algo dinámico, fue algo súper chévere y ver cómo ellos lo hacían también, pues obviamente fue algo súper chistoso. Fue hasta chistoso porque muchos decían, no, pero si yo lo tengo hacia mi lado izquierdo y el profe lo ve de su lado derecho, entonces eso fue también como un juego ahí todo el tiempo, entonces fue algo supremamente divertido y algo chévere ver cómo se puede de manera pedagógica enseñar algo tan importante como es este tema, ¿verdad? Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Daniel presenta el CAT, dice Centro de Aprendizaje Cultural, y lo es, haciendo referencia al campo de aprendizaje cultural de nuestra Facultad de Educación, que es en Paz Ciencia, PAZ Ciencia. Y entonces desde allí el objetivo de este CAT, Julián lo sabe, los estudiantes lo saben, pero creo que hoy ese saber se hace más tangible. Uno de los propósitos de este CAT es que la academia no se quede en los procesos de aula, sino que lleven a otros elementos de la cultura, que lleven a otros elementos de lo que implica el derecho fundamental de la educación, formar en valores, sensibilidad, en formación de elementos para una sociedad democrática, formar en ciudadanía, y eso pues tiene que ver con el modelo educativo de nosotros, que es muy importante, que el campo de aprendizaje cultural Paciencia de la Facultad de Educación nos da la posibilidad de encontrarnos con ustedes. Si no es por eso, yo no estaría compartiendo este momento tan chévere y tan agradable con Julián, Sí. ¿cierto? Más allá del encuentro de aula, pero no hubiera tenido la oportunidad de encontrarte a ti, Sandra, a ti, Daniel, y de tener como ese encuentro de sensibilización. Para mí fue genial, y encontrarnos con un etnoeducador como el profe Carlos Mendieta, eso fue grandioso, y me llamó mucho la atención poderosamente ver cómo ya el profe Carlos Mendieta
ya se conocía con Julián. Entonces estábamos hablando de dos maestros y eso me pareció genial. No había tenido ese escenario, esa posibilidad se dio en el marco de este campo de aprendizaje cultural y tengo que decir que yo me empecé a cuestionar algunos elementos, Julián, y ustedes, porque ustedes están desde otra gestión muy bonita con Casa de Juventud, nosotros desde una gestión muy académica, pedagógica, formativa, pero nos vemos en unas didácticas desde los elementos para población que no tiene condiciones, ¿cierto?, especiales de diversidad funcional o de discapacidad visual. Pero esto implicó unas didácticas diferentes. Cuando yo veo que tus compañeros se interesan, cuando llegan a esos elementos que plantea tan didácticamente el profe Carlos Mendieta y cuando veo ese aprendizaje, cómo fluye, pero cómo fluye con amor, con interés, con alegría, creo que eso es algo que compensa la academia desde el aula. Pienso yo, Juli, no sé qué piensas tú. No, claro, profe, no, y lo que usted menciona es de verdad muy importante porque la parte de la cultura de la educación es algo, digamos que esencial para realmente promover una democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita viendo, digamos que mi experiencia ya ahorita que entré a las prácticas, ¿no? Yo tuve un salón completo, un curso. Son 15 estudiantes con discapacidades diversas. Hay varios, hay algunos con discapacidad cognitiva, como, no sé, autismo, síndrome de Down. Entonces, estas herramientas que utiliza, por ejemplo, el profe Carlitos como para lograr enseñar el braille, son cosas que uno tiene que replicar con varias situaciones, ¿sí? Entonces digamos que no solamente el aprender el braille es una enseñanza para mis compañeros, sino también como el darse cuenta de las herramientas que pueden inventarse para extender los conocimientos que ellos tengan según la necesidad que requiera la persona, que eso es algo muy importante también dentro de la educación y dentro de la inclusión. Juli, una cosa es, pues no sé si sea la palabra correcta, pero padecer la discapacidad, aunque eso suena como muy crucifixión, ¿no? No, no de padecerla, sino habitarla, pero yo quiero que tú me cuentes, así como anécdota personal, ¿qué sentías tú al ver que tus compañeros entraban en un mundo que tú perfectamente dominas? O sea, donde ellos realmente tienen que llevarse, forzarse a entender cómo construir, cómo habitar el lenguaje, cómo desarrollarlo, cómo poder expresarse y que eso de alguna u otra forma también les hace sentir a ellos como, venga. Esto es lo que muy seguramente Julián tiene que vivir en su día a día. Obviamente, pues estamos en una universidad que tiene como muchos aciertos, también desaciertos, pero que en este caso también a través de estas prácticas pedagógicas pues han sido llevados a este escenario también de entenderte y generar una empatía profunda, de decir, ok, también podemos estar con Julián y podemos cambiar las cosas. ¿Cómo sientes tú que fue ese proceso con ellos? No, a mí me pareció muy bonito porque lo que te decía al principio, yo estuve en ambas partes, ¿no? Ahorita como profe y antes como estudiante, entonces digamos que darme cuenta que hay profes que realmente se interesan por mirar la forma de facilitar el aprendizaje para personas con discapacidad es algo muy bonito. Y pues estando yo con la experiencia que ya tenía con el braille, porque pues yo aprendí a escribir braille a los 6 años, hace 14 años ya. Más 16 años. Hace 16 años. Entonces, pues ellos como que me buscaban, ¿no? Entonces, Juli, venga, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es esto? Entonces, poder guiarlos también en ese camino fue algo bonito. Eso está chévere. De pronto, pregunta también para los tres, para Juli, para Sandra, para la profe Yanira es, ¿en algún momento ustedes se pensaron que los estudiantes iban a participar o a tener esta acogida en este proceso? O sea, que por iniciativa propia tal vez lo hubiesen hecho. Bueno, yo quiero decir que si algo hay que reconocerle a nuestros estudiantes en la licenciatura de Ciencias Sociales es la curiosidad, es su creatividad, es el cómo viven a la expectativa de ir incursionando en aprendizajes situados.
A mí una cosa que me llamó mucho la atención, Juli, ¿qué piensas? Sandrita lo vio, tú lo viste cuando el profe Carlos Mendieta estaba evaluando. Me llamaba poderosamente la atención quienes aprobaban su examen con él, decían, bien, bien, aprobé mi didáctica situada. Hablaban de didáctica situada, Juli, es decir, de otros elementos de unas didácticas, como de unas didácticas que no están concebidas en el plano de la producción de conocimiento ni de teoría de lo que es una didáctica fundamentada o general en las ciencias sociales, pero ellos decían, pasé, evalué, abrazaban a Carlitos, me abrazaba, decía, esta es mi didáctica, y decían, profe Yanira, es que esta es una didáctica situada, la que no está en las aulas. Eso me llamó la atención, entonces uno ve que les interesa, que les gusta. Y también, y lo digo con sinceridad, Juli, que escuchaba a 3 estudiantes de tu mismo grupo diciendo, no fue una simulación, fue un aprendizaje, y a veces cerraban los ojos y decía, intentaba cómo vería yo el mundo sin poder verlo, ¿no? Entonces se situaban y hablaban ya de identidad, pues porque además Juli goza, pues es famoso, no popular, famoso. Goza de gran prestigio estudiantil y entre nosotros, los profesores, la universidad. Entonces me da mucha alegría porque yo veo que un campo de aprendizaje cultural de esta naturaleza revierte en impacto social, porque ellos son multiplicadores de lo que han aprendido con Julián, con el profe Carlos Mendieta, de lo que han aprendido en procesos de inclusión socioeducativa. No solo procesos de inclusión en educación, sino es eso, Juli, son procesos de inclusión socioeducativa. Entonces, ¿cómo llevamos todo eso más allá de las aulas? Y entonces ellos mismos hablan de didácticas situadas. Entonces se interesan, les gusta, están a la expectativa. Profe, ¿cuándo vamos a terminar nuestro diplomado? Ya tenemos el primer componente, todas las competencias en braille. Y claramente ellos saben que yo manejo braille, pero no es lo mismo que tu profesora te enseñe el braille a que lo enseñe un educador, que es un gran aporte que nos dan ustedes, el encuentro y todo lo que hemos construido, porque ya llevamos 2 años en esta construcción. Genial. Sí, no, y tocando un poquito la pregunta de Dani otra vez, el si yo realmente creo que ellos se hubieran interesado, pues, desde iniciativa propia. En algunos lo vi directamente, interesados pues obviamente en cómo se escribía, me preguntaban, pues yo la verdad ahorita a este punto casi no uso el braille porque pues es como más cómodo para tanto producto de escritura el computador, pero pues ellos sí como que se interesaban y me preguntaban y pues yo les contestaba. Afortunadamente un profe, eso fue como en segundo semestre, el profe Felipe, él nos daba matemáticas. Él me dio una vez una clase completa, eran 3 horas, y me dijo que tenía que diseñar un taller para mis compañeros de braille y de un poquito pues contarles cómo era la situación, ¿no? Como hacer una especie de sensibilización con el tema. Entonces fue muy chévere porque pues ahí me di cuenta que los que estaban interesados, pues genuinamente sí estaban interesados en aprender braille, y los que todavía no lo habían demostrado era pues por el temor que mencionaba Dani al principio de que de pronto creían que era más difícil o que se requerían herramientas más específicas para el tema. Y pues digamos que sí hay algunas como el punzón y la regleta, lo que decía Sandrita, pero pues digamos que para aprenderlo no son tan importantes. De hecho, el braille yo lo aprendí sin ninguna herramienta, ni siquiera usábamos las cajitas que se inventó Carlitos. Las cuetas de huevos que me parece muy bueno, porque de todas formas para las personas, sí, claro, esos recursos son buenísimos, sobre todo para las personas como, digamos que visuales, normovisuales, dicen algunos ciegos. Es muy importante porque pues de todas formas es necesario tener como una base visual primero antes de pasar al tacto, porque digamos que tirarse de una vez a sentir las cosas sin ver también es complicado si uno no está acostumbrado. Entonces en mi caso yo lo aprendí fue con el cuerpo, el profe que me enseñó a mí fue con el cuerpo. Entonces digamos el hombro era el punto 1, la cadera derecha era el punto 2, la rodilla izquierda el punto 3, y lo mismo con la parte izquierda. Entonces el hombro izquierdo era el 4, la cadera izquierda el 5 y la rodilla izquierda el 6. O sea que no solamente aprendiste braille, sino que también ya
aprendiste a bailar ya. Básicamente, 1, 2, 3, básicamente, 4, sí, 5, sí, sí. 1, 2, 3, Sí, sí, sí. 4, 5. Y anatomía, Vuelta. ¿sí o no? Anatomía. Vuelta. Claro, no. Entonces, no, sí, digamos que es algo más sencillo. Entonces, al ellos ver como que realmente no era tan difícil acceder al baile, pues se generó más interés y varios estuvieron así como muy prestos a aprender. Y pues cuando llegó el tema del diplomado, pues ya varios tenían como sus nociones y sus cositas ahí ya guardadas. Eso del diplomado también es interesante, Sandra, porque justamente durante una buena parte de este año, pues su merced ha desarrollado unos componentes que involucran pues toda esa transversalidad. Cuéntanos cómo es también, no me veas hoy como un compañero, sino una pregunta honesta es, ¿cómo has sentido tú la creación desde una parte administrativa, viendo todo lo que se ha realizado? ¿Cómo se genera esas coberturas a los jóvenes? O sea, cómo tú con la sensibilización, lo que has vivido, lo que has sentido, creas como unas temáticas que se abordan con ellos para seguir cambiando y transformando. No sé, sí, también un poquito. Bueno, yo sí quisiera retrocederme un poquito. Yo quisiera retrocederme un poquito y es con una pregunta y es, bueno, esto se llama campo de aprendizaje cultural. La palabra cultural abarca muchísimo, es bastante amplia. ¿Por qué con discapacidad? ¿Desde el inicio se pensó así o se fue transformando a lo largo del tiempo? Lo que sucede es que, digamos, el objetivo central del campo de aprendizaje cultural del de nosotros, PAC Ciencia de la Facultad de Educación, tiene como propósito la formación en valores que están en el modelo educativo nuestro del MEDID, pero también la formación en el marco de ser el único programa de formación pedagógica, pensamiento crítico y humanístico de la universidad. Y claramente eso tiene que verse en la dinámica del derecho fundamental a la educación. Es un derecho universal. Y hoy en la educación necesitamos vernos en otras dinámicas, en otras perspectivas situadas de la realidad social. La realidad social es que la educación no solamente es la educación que nos sitúa en la producción pedagógica, didáctica y teórica, epistemológica, metodológica, educativa tradicional, sino que tenemos población vulnerable que debe tener asegurado, garantizado su derecho a la educación en alta calidad, pero situado en sus necesidades educativas y formativas. Entonces, sí se había planteado, porque la inclusión educativa tiene que ver con lo multicultural, con lo intercultural, con la pluralidad y el pluralismo que nos asiste como sociedad, los jóvenes, en un mundo adultocéntrico que tiene que mirar a los jóvenes en los procesos de formación universitarios, en el colegio, en el preescolar, en unas dinámicas más amplias, pero a los niños, adolescentes y jóvenes en condiciones, ¿cierto?, de vulneraciones de discapacidades puntuales que necesitan ser atendidas. Entonces, el CAT se pensó también inicialmente desde ese horizonte. Ok, profe, precisamente por eso hacía la pregunta, pues como para que hubiese esa claridad, para poder hablar de lo que viene, ¿no? Para poder hablar de todas estas reuniones que nosotros hemos realizado, nos hemos sentado, hemos pensado, hemos planeado, nos hemos imaginado cómo se sentirían ellos participando de ciertas actividades, cómo se sentirían ellos siendo como parte de bueno, siendo los protagonistas de todo este proceso, porque realmente son los estudiantes los protagonistas de todos estos procesos y por ellos es que se piensan tantas cosas, ¿verdad? Entonces, a eso iba mi pregunta. Entonces, sí es supremamente importante explicarlo porque en la discapacidad, ¿no? Hablamos entonces de lo que se ha pensado. Dinos Sí. la primera parte. Pero un panorama, Sí, sí, para que nos deje la sorpresa, ¿sí o no, Juli? Porque tenemos sorpresa Ah, es para que Juli ustedes. no sabe, Juli no Chévere, sabe. chévere. Pero como esto es cultural y también tiene pues unas connotaciones que reivindican la identidad de uno como un sujeto, de derechos, de deberes, de transformación y también reconociendo que la administración municipal pues ha hecho unos esfuerzos importantes para concertar temas de juventud. Hemos diseñado junto con Sandrita y la profesora Yanira Desde Casa de la Juventud. desde la Casa de la Juventud, unos circuitos con unos componentes de formación que son casi que cuádruples, que tienen desde la continuidad a otro tipo de lenguaje, en este caso es lenguaje de señas,
para que las personas también tengan la posibilidad de tener voz a través de sus manos, entender esas dinámicas. Ahí es donde muy seguramente me va a gozar al Julián cómo va a ser, cómo va a ser el tema, porque ya no tiene una ventaja competitiva en este espacio particular, ¿sí? La segunda tiene que ver también con saber en qué parte estamos ubicados geográficamente, qué nos compone, qué somos, y eso tiene que ver con un laboratorio gastronómico juvenil que también exalta y resalta esa identidad ancestral que tenemos nosotros. Por ahora, no vamos a adelantar todo, pero para que Juli tenga ya algunos avances. Y por último, un componente que también desde una cierta perspectiva, no sé cómo lo vean después desde el máster allá, es la fotografía para generar fotolibros, ¿no? A través del ejercicio de los conflictos, una interpretación. Entonces, me causa en este momento curiosidad y me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo tomaría Julián una foto? O sea, eso es un tema interesante para mí. Creo que nunca lo hemos trabajado en ningún espacio. Creo que incluso para el máster allá, eso va a ser también un reto enseñar. Y bueno, y terminamos con una salida pedagógica para algún lugar. Es como parte de la agenda que adelantamos, Julián, porque está programado para tu grupo para octavo semestre y primer semestre. Es una agenda también para que tú sepas, para que nosotros estemos en sintonía, Julián, en que el campo de aprendizaje cultural con Casa de la Juventud se dinamizan, se mueven. Porque no podemos estar quietos, no queremos estarnos quietos, nos movemos todo el tiempo, nos estamos moviendo y vamos hacia adelante. Entonces, tenemos una agenda programática para terminar el diplomado en la segunda etapa, como bien nos dice Daniel, como bien nos anuncia Sandra. Ya te quiero ver aprendiendo lenguaje de señas colombiano. Claro, profe, no, chévere. Es genial, pero si algo le reconocemos a Julián en la universidad, en el campo de aprendizaje cultural, desde Casa de la Juventud, es que Julián no dice nada, nunca dice nada, no puedo, no. Si algo tiene Julián es optimismo, el quiero hacerlo, lo puedo hacer, y siempre es ejemplar, es lo que más destacó de tu personalidad, de tu ser en tu quehacer, eso es importante. Sí, señora. O sea que tienes una responsabilidad muy grande y es brindar una motivación más grande a tus demás compañeros. Chévere, claro. Entonces, qué bueno que hagas parte también. Yo tengo una pregunta porque Daniel lo plantea. ¿Cómo te ves tú aprendiendo a tomar fotografías? Porque uno de los productos que vemos en este CAD y con tu grupo de lo que vamos a trabajar en el seminario de investigación y pedagogía de las ciencias sociales, porque es importante que lo tengamos claro. Es decir, es una academia llevada, como bien lo dice Sandrita, a la cultura. Vamos a generar un producto que tiene que ver también con formación en investigación desde la inclusión educativa, y son los fotolibros. ¿Cómo sientes el panorama y cómo te ves tú aprendiendo a tomar fotografía, ¿cierto? Y muy buena fotografía. ¿Y cómo sientes, percibes el aprendizaje del lenguaje de señas colombiana y el asunto de los fotolibros? Son tres cosas que te pregunto. Bueno, el aprendizaje, vámonos por lo más sencillo, ¿no? El aprendizaje, el aprendizaje de lengua de señas, pues digamos que es como lo más sencillo, porque pues de todas formas está como la percepción, digamos que el tema del tacto, ¿no? Entonces digamos que cosas como yo poner la mano en el hombro de una persona ya me hace como una idea del panorama de los gestos que está haciendo. Entonces digamos que aquellas señas que requieran del cuerpo completo, pues esa sería una opción, ¿no? Señas que ya vayan más hacia las manos, pues no, sería tener contacto directo con la mano de la persona que está haciendo la seña, porque no se me ocurre otra estrategia, sinceramente. Sí, no se me ocurre otra estrategia. Y para para tomar las fotos, uy, ahí sí la veo compleja. Porque la parte teórica, bueno, la podría aprender, el tema de las iluminaciones, de toda esa vuelta, de la saturación, todo eso, bueno. Pero ya el tema del enfocar bien la cámara y eso, ya vamos a ver qué se nos ocurre. O sea, no solamente vas a aprender, sino al mismo tiempo vas a obligar a que los instructores
aprendan a enseñar esto porque toca. es un tema bastante complejo, creo yo, ¿no? ¡Claro! Porque es que sobre todo, ahí es donde realmente se vuelve interesante. No voy a decir que esto es un piloto, un experimento, ni más faltaba, sino cómo este tipo de cosas también colocan a la dinámica del que normalmente está instruyendo a que también se coloquen los zapatos del otro y como, venga carajo, o sea, ¿cómo le voy a enseñar yo a Julián o a cualquier otra persona con discapacidad a tomar fotografías, ¿no? O sea, ¿sí? Es como si, por ejemplo, lo viésemos, o sea, ¿cómo haría usted un podcast o cómo haría un videocast con una persona que es muda? O sea, eso también sería muy interesante. Claro. Sí, segunda tarea, es que estamos acá rompiendo estas paredes invisibles con la producción que dice como, hay las clases como, no sé cómo va a pasar, pero lo lograremos. Tiene tiempo para pensarlo. Yo pienso que esto nos pone en el reto de romper y abrir paradigmas, porque es que, Julián, tú constituyes un reto para todos nosotros, para la educación. Es decir, tenemos que abastecer no solo en tu necesidad formativa educativa, sino que tenemos que hacerlo respondiendo a lo que son tus expectativas. Y eso es lo que debe hacer la educación inclusiva, desde la formación de una cultura social en que la educación debe ser más pluralista, debe ser mucho más amplia, por supuesto que sí. Y claro que el aprendizaje del lenguaje de señas plantea un reto muy fuerte, pero Julián va a ser, y lo digo con cariño, con alegría pedagógica, además investigativa. Julián va a ser un reto para nuestra etnoeducadora que viene, para tu grupo, para nuestro grupo, nuestros 3 grupos en aprendizaje del lenguaje de señas. Es decir, una cosa es que nos enseñe a las personas videntes, otra es a una persona que no es vidente y tiene la condición, ¿cierto?, de discapacidad que tiene Julián. Entonces, creo que tú representas un reto y se vale. De eso Okay. se tratan los retos. Pero mira, profe, que fuera de chiste, no me parece que sea tan complejo el tema de la lengua de señas. Yo he compartido con personas sordociegas. Y pues el tema con ellos es de la forma que yo lo describí hace poco. Sí. Es así, con todo el tiempo contacto con la persona que está haciendo las señas. Es muy interesante. Yo los conocí en una fundación hace mucho, yo tenía como unos 12 más o menos, que fue cuando empecé a retomar el braille, pero esta vez desde una perspectiva más avanzada. Se llama braille estenográfico. Eso también es un tema interesante. Ya pues. Es que como el braille se extiende tanto, la estenografía braille lo que hace es reducir pues ese braille a, por ejemplo, un carácter que significa una terminación, ¿no? O un carácter que significa un conector o cosas así por el estilo, para no tener que escribir la palabra completa, porque si no eso es brutal. Ya. Pero bueno, el punto es ese, el punto es que conviví con personas en condición de sordoceguera y es bien interesante, pero sí, ellos lo hacen así, entonces digamos que esa parte no creo que se me complique tanto, pero pues, volvemos a la fotografía. Volvemos a la... Es genial. No, y lo que decía Dani ahorita también es importantísimo, el hecho de ponerse en esos retos uno como educador, ponerse en esa situación incómoda, como, uy, ¿cómo le voy a enseñar? Me parece súper importante, porque pues es realmente donde se empieza a notar la vocación y el temple que tiene uno como educador. Eso me hizo acordar de que en algún momento del año pasado en las clases de fotografías tuvimos una persona que era sorda y tratamos de hacer la vinculación con... Hay una fundación, una empresa acá en Colombia que se dedica como a esos fines, pero no fue posible que la persona siguiera, que era la que hacía la traducción en simultáneo para que entendiera mientras el maestro explicaba. Pero pues aquí ya se abren son otros horizontes. Sandrita, el tiempo siempre pasa volando con ustedes, son como un hoyo negro, vulneran los principios del tiempo, espacio y demás. Y ya producción nos está diciendo que el tiempo está llegando a su fin. No el de los días, compañeros, no el de los días, sino el tiempo de este capítulo. Sí, el máster se refiere a que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Entendido. No, pues estaba pensando ahorita en lo bonito que es la educación y todo eso tan chévere que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje y es el
aprender, pero también desaprender. Y pues obviamente a nosotros los profes nos toca constantemente estar en ese proceso de desaprender precisamente para poder aprender nuevas formas con las otras personas que de pronto tienen otra manera de aprender diferente a la mía. Entonces eso es algo bien bonito de la educación y de todos estos procesos que se llevan a cabo y que se piensan llevar a cabo aquí en lo que sigue de este año y espero que más adelante también. Entonces qué chévere estar aquí conversando con ustedes que también son unos duros en el tema. Yo muy agradecida con ustedes porque he tenido, lo dices bien, Sandrita, he tenido que desaprender desde unos elementos de la didáctica tradicional. Daniel en sí mismo es un elemento, es la antítesis de la didáctica tradicional, ¿cierto? El anticristo. Cuando dice, Confirmado. cuando no al café, Satanás, eres tú. Me quedó claro, entonces gracias, muy agradecida. Yo aprendí a querer mucho y a defender la identidad de la Casa de la Juventud porque nos da identidad con los jóvenes en el territorio y con el campo de aprendizaje cultural Paciencia de nuestra Facultad de Educación. Muy agradecida y me quedo sorprendida porque hoy veo otra dimensión de Julián que no había tenido la oportunidad de conocer. Gracias, Julián. No, profe, muchísimas gracias a ustedes por invitarme también. No, Juli, siempre con las puertas abiertas para que veamos nuevos horizontes. Y ya sabes que tenemos expectativas y tenemos una agenda muy movilizada del CAT con Casa de la Juventud. Chévere. Bastante deliciosa. No, y algo que podemos agradecer, por ejemplo, desde el programa de Juventud y con Sandra es que pues los últimos años, los semestres se han estado también dinamizando, entonces creo que ese es un trabajo de alguna u otra forma silencioso en medio de lo visible, porque las horas que se le dedican a aprender estas dinámicas, estas pedagogías, pues en últimas terminan siendo los jóvenes estudiantes suyos que futuramente van a ser educadores, los replicadores de esta información y es donde nosotros decimos pues los procesos continúan y se mantienen, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros también rescatamos, profe. Agradecemos mucho siempre también la colaboración, el espacio que nos brinda acá en la universidad para estar y como la exclusividad Sí, eso iba a decir. que nos das con Sandrita y nada, por supuesto, pues así como han existido semestres muy prolíficos como el de Julián, hay otros semestres donde uno dice, Dios mío, toca replantearnos los modelos educativos. Total. Pero ahí vamos. Pero eso es lo bonito. Pero eso es lo bonito de Bueno, aprender. pero yo termino diciendo que lo que nos ha pasado es que hemos tenido que desaprender y aprender todo. Yo creo que hoy ya no hablamos de enseñar, sino de aprender todos y lo que hemos dicho es aprender todos. Volvemos a un grupo que particularmente representa mucho para nosotros y para el proceso e iniciamos con ustedes, con tu grupo, Julián. Entonces, sí, reinventarnos nos hace exclusivos a todos con el campo de aprendizaje cultural y la Casa de la Juventud. Genial, absolutamente. Y tenemos exclusividad con este campo porque seguiremos trabajando. A veces las dinámicas se quedan invisibilizadas. No sé si será que nos falta más divulgación, pero trabajo y proceso no nos ha faltado y claramente vamos a terminar con unos procesos bien chéveres porque nos hemos dinamizado, ¿no? Ya nuestra segunda agenda significa que hemos avanzado, que nos hemos movido y teníamos que movernos y lo que viene es grandioso, seguro que sí. Listo. Bueno, quédense con nosotros para los siguientes capítulos que viene una temporada bastante sabrosa, donde hablaremos desde cultura, deporte, liderazgo, finanzas personales, que esa es una invitación que tenemos con Sandra. Sandra, sí. ¿Qué invitación tenemos para este 23, 24 y 26 de junio? Bueno, en la Casa de la Juventud tenemos un taller súper especial de finanzas, se llama Finanzas sin Enredos, en donde aprenderemos todo lo que tiene que ver con finanzas personales, finanzas empresariales, entonces todos cordialmente invitados, 4 a 6 de la tarde, 23, 24 y 26 de junio. Listo, quédense con nosotros, denle clic ahí abajo en suscribirse y denle like a la campanita. Chao. ¡Ay, ya! Julián, deja mirar la cámara. No me mires así.